Bueno, seguimos con el módulo 3, tecnologías POM. En este módulo vamos a hablar un poco de teoría, el funcionamiento de una OLT, tipos de OLT y tipos de ONT. Y sus tecnologías todas sus tecnologías POM. Tecnología POM. Una red óptica pasiva es una red de fibra óptica que emplea una topología de punto a multipunto y splitter ópticos para transmitir datos de un punto único de transmisión a varios puntos finales. La tecnología POM ha tenido varias evoluciones que han sido poco utilizadas. Actualmente solo estamos utilizando una de ellas. Esa tecnología es GPOM. Es la más utilizada, la más conocida y la más económica. Por lo tanto, es la que todos conocemos o queremos conocer porque es la base de las tecnologías POM. A partir de GPOM, lo que es XGPOM y NGPOM son utilizadas por grandes telcos, por tipos de servicio que necesitan brindar y por la capacidad de megabytes o gigabytes que necesitan transmitir. En este esquema vemos lo que es la transmisión de GPOM. Tenemos la OLT, tenemos la ONT, tenemos los splitters, primero y segundo nivel, y tenemos que la OLT hacia la ONT es downstream, de ONT hacia la OLT es upstream, el downstream transmite en 1490 y el upstream en 1310. GPOM tiene capacidad de 2.5 GB en downstream y 1.25 GB en upstream. La red GPOM se considera hoy en día el estándar de la red POM. Las redes GPOM y EPOM, en realidad GPOM, porque EPOM también la están utilizando, pero están haciendo migraciones a GPOM y terminamos siempre en GPOM. Abarcan distancias de 20 kilómetros en fibra monomodo y un ancho de banda asimétrico. La longitud de onda descendente, downstream, se establece en 1490 con una velocidad de bajada de 2.5 GB para GPOM. La longitud de onda ascendente, upstream, se establece en 1310 con una velocidad de subida de 1.25 GB para GPOM. Pusimos acá también el ejemplo de EPOM para que lo tengan en cuenta, pero lo utilizado es GPOM. Tanto el sentido descendente como el ascendente viajan en la misma fibra óptica. Para ello se utiliza la multiplexación WDM. El downstream en GPOM. Los datos son transmitidos a la OLT a través de broadcast. La OLT envía información a todas las ONT de manera simultánea. Cada ONT filtra los datos recibidos y solo se queda con aquellos que van dirigidos hacia él. Broadcast es el idioma que la OLT manda hacia las ONT. Quiere decir que manda un mensaje y se lo replica a todas juntas. Y cada ONT toma el mensaje que le corresponde y los demás los descarta. Upstream. Los datos son transmitidos a la OLT a través de TDMA. La OLT controla el canal ascendente asignando ventanas de tiempo en las ONT. Se requiere un control de acceso al medio para evitar colisiones y para distribuir el ancho de banda entre los usuarios.
Cada puerto POM tiene la capacidad de operar 128 VNTs. Cada puerto GPOM de la OLT puede operar hasta 128 VNTs. Tecnologías XGPOM o XGS-POM. ¿Qué es XGPOM o qué es XGS-POM? Que uno es asimétrico y el otro simétrico. Asimétrico es que el downstream sería 10 GB y el upstream sería 2.5 GB. Y el XGS-POM es simétrico, que sería 10-10, tanto de subida como de bajada. Acá ya cambia, en las redes XG, ya cambia las lambdas por donde transmitimos. Ya el downstream va por 1577 y el upstream va por 1270. Por eso esta tecnología puede converger con la de GPON porque transmiten en diferentes lambdas. Tecnologías XG. Las redes XGPON y XGS-PON abarcan distancias de 60 kilómetros. Acá ya no solo nos quedamos en 20 kilómetros, sino en 60, en fibras monomodo y un ancho de banda simétrico y asimétrico. La longitud de onda descendente downstream se establece en 1577, como lo vimos, y una velocidad de bajada de 10 GB para XGPON y lo mismo para XGS-PON. La longitud de onda descendente upstream se establece en 1270 con una velocidad de subida de 2.5 asimétrico, que es XG, o de 10 GB para XGS simétrico, POM. Tanto el sentido descendente como el ascendente viajan en la misma fibra óptica y para ello se utiliza una multiplexación WDM. El downstream, los datos son transmitidos a la ONT a través de TDMA. Anteriormente en la GPON es por método broadcast, acá ya es TDMA. TDMA es el tipo de multiplexación más utilizado en la actualidad, especialmente en los sistemas de transmisión digitales. En ella, el ancho de banda total del medio de transmisión es asignado a cada canal durante una fracción de tiempo total. Es un intervalo de tiempo. El upstream, los datos son transmitidos a la OLT a través de TDMA. La OLT controla el canal ascendente asignando ventanas de tiempo a las ONT. Se requiere un control de acceso al medio para evitar colisiones y para distribuir el ancho de banda entre los usuarios. La capacidad del puerto XG-XGS-PON sigue siendo máxima de 128 VNTs. Tecnologías NG-PON. NG-PON ya no tiene asimétrico, sino que es todo simétrico, pero ya pasamos de 10 GB a hasta 40 GB por puerto. El downstream ya no es en una sola lambda, sino que ya va entre 1524 a 1544 y el upstream va de 1596 a 1602. Desde 10 GB a 40 GB, tanto en downstream como en upstream. Las redes NG-PON o NG-PON2 abarcan distancias de hasta 100 kilómetros con amplificación. Esto cuando se dice amplificación, en teoría existe, pero en la realidad no lo hemos visto. Y estas tecnologías TWDM, actualmente los que la han tenido que cambiar por XG
porque el costo es muy alto a nivel económico en las placas de TWDM. En fibra monomodo y en ancho de banda simétricos por canal. La longitud de onda descendente downstream establece entre 1524 y 1544 con una velocidad de bajada de 10 gigas por canal hasta llegar a 40. La longitud de onda descendente upstream se establece entre 1596 y 1602 con una velocidad de subida de 10 GB por canal hasta llegar a 40 GB. Tanto el sentido descendente como el ascendente viajan en la misma fibra óptica, por ello se utiliza la multiplexación WDM. Downstream y upstream. Los datos son transmitidos a través de TWDM. Los dos, tanto de subida como de bajada, son iguales en TWDM. La multiplexación por división de longitud de onda se proporciona en la dirección descendente cambiando la luz de cuadro láser OLT de longitud de onda fija con un MUX de longitud de onda. Luego, la luz se filtra en cada ONU con un filtro sintonizable activo que pasa solo la longitud de onda descendente deseada a su receptor. En la dirección ascendente, los láser sintonizables en cada ONU es lo mismo que una ONT. Puede tener una variación en configuración, pero tiene el mismo servicio, sino que hay proveedores proveedores de material, de equipamiento que le dicen ONU, otros le dicen ONT, para que no vaya a haber confusión. Se asignan dinámicamente a una longitud de onda. Las fibras de todas las ONU se combinan con un MUX divisor pasivo. La multiplexación por división de tiempo se proporciona en sentido ascendente mediante el uso de láser de ráfaga en cada ONU. Cada puerto PON tiene la capacidad de operar hasta 128 NTs. Hay proveedores de grandes marcas que garantizan que puede llegar hasta 254 ONTs. Nunca lo vi así, teóricamente lo dicen, pero en la práctica no se ha visto. En los fundamentos de GPON, acá nos metemos ya en GPON directamente, ya vamos a hablar de GPON. Repasamos que entonces de la OLT, el downstream es 1490 y el upstream 1310. Comunicación de OLT a ONT y de ONT a OLT. El downstream, el GenFram, el método de encriptado de GPON, son identificados por la OLT con un identificador ONU-ID único de cada ONT. OLT multiplica y transmite los cuadros en modo broadcast. El bandwidth map es insertado en los frames para transmisión del upstream. Upstream. ONU transmite en ráfagas burst. Cada ONU transmite según mapa de transmisión, que es el bandwidth map. Para una transmisión sincrónica dentro del flujo de TDMA, cada ONU introduce un atraso de ecualización. El proceso de Rankine. Para evitar colisiones en el sentido upstream de cada ONT, la transmisión es controlada por la OLT. Dado que las ONUs están a diferentes distancias de la OLT mide el retraso cabecera a cabecera para poder compensar tales distancias. El cálculo de distancia más el retraso de compensación es lo que se llama proceso de Rankine.
El proceso es iniciado por la OLT que envía un mensaje de broadcast llamado Ranking Request. Cada ONU responde su Ranking Request. La OLT periódicamente envía Ranking Request para descubrir nuevas ONU. Además, hay un tiempo reservado después del envío de un Ranking Request para que ONUs con retraso aún no mapeado puedan responder. El retraso típico en la fibra es de 5 micrones por kilómetro. La distancia máxima típica es de 20 kilómetros o que implica una ventana de 200 microsegundos. Recuerden que los 20 kilómetros de distancia aplican en GPON. En otras puede aplicar una distancia más larga y según el módulo que usen, B+, C+, y la distribución que tengan, pueden superar eso. DBA, Dynamic Bandwidth Assignment. La ubicación de banda en el GPON utiliza un mecanismo llamado DBA. Para saber cuántos recursos necesita una determinada ONT, la OLT colecta información al respecto de la utilización de los recursos de ella. ¿Cuáles son las ventajas del DBA? Cuando la banda es atribuida dinámicamente, mejora la utilización del uplink de los puertos PON. Permite más usuarios puedan ser agregados a una determinada puerta PON. Con esta atribución dinámica, la OLT puede garantizar banda adicional para usuarios que necesiten en detrimento el recurso ocioso de otros usuarios. Acá vemos el esquema de la operación del DBA Profile, la comunicación de la OLT. Los TCOM, vamos a hablar de los TCOM, representa un enlace de comunicación lógico entre la OLT y una ONT. Actúa solo en upstream y se puede agrupar con DBA. Un TCOM puede contener uno o varios GEMPORT. Cada TCOM tiene un identificador llamado alloc ID que es asignado por la OLT. Se trata de un número único de 12 bits. Una única ONU o ONT puede asociarse a más de un TCOM, como pueden ver en el gráfico. GPORT es una trama que adapta los datos provenientes del tráfico del usuario. Acá tenemos el diagrama de una estructura de encapsulamiento de un puerto troncal tagueado VLAN dentro del GPORT dentro del TCOM. Esta es la estructura de encapsulamiento de un puerto de acceso no tagueado y ese es el diagrama de encapsulamiento, la estructura de un puerto híbrido. Híbrido es que se puede ser troncal acceso, todo junto, tagueado o no tagueado. El Bandwidth Maps. Utilizando información resultantes del proceso de ranking TCOM DBA, además de otras, la OLT tiene condiciones de formar el llamado Bandwidth Match. A través del Bandwidth Match, la OLT orienta los tiempos de transmisión de la ONU de manera que el TDMA funcione adecuadamente. Bueno, acá ya vemos tipos de OLT. Tenemos diferentes OLT, diferentes marcas, diferentes proveedores y diferentes estructuras de OLT. Acá tenemos una OLT que es de una unidad de rack. Unidad de rack le llamamos al espacio que ocupa en un rack, una unidad de rack. Y tenemos una OLT de 4 puertos PON
otra de 8 puertos PON y otra de 16 puertos PON. Acá en la estructura vemos cómo sería una OLT, espacio de los puertos PON, puertos Giga Ethernet, puerto de consola, auxiliar, puerto para la gestión. La parte de atrás vemos el power. Unos tienen para un solo power, otras tienen para doble power, por una redundancia. Acá tenemos OLTs rackeables, que ya son de muchas unidades de rack. Tenemos de hasta 32 puertos POM, que sería dos placas, que pueden ser de 8 o 16. Allá tenemos una que trae, son para 6, 7 placas de puertos POM, otra para 8. Son diferentes OLTs que van a llegar a encontrar en el mercado y también depende mucho de la necesidad que ustedes tengan del proyecto. Tenemos los módulos SFP. Estos módulos son los que habilitan nuestros puertos PON, que son los B+, C+, con el rango de potencia de transmisión, su sensibilidad y potencia de saturación. Entonces, un módulo B+, transmite entre 1,5 y 5 dB, tiene una sensibilidad de menos 28, el power booster que veíamos anteriormente, y una potencia de saturación de menos 8. El C+, transmite de 3 a 7 dB, una sensibilidad de recepción de menos 32 y una potencia de saturación de menos 12. Esto es de la OLT. Después tenemos la ONT, que también maneja lo mismo, pero esto ya es interno, viene en ella, no es que se lo cambia o se le quita y se le pone como en las placas. Esto ya es directamente comprar la ONT, sea con módulo B+, o con C+. Y son sus especificaciones. Tenemos los tipos de ONT. Existen varios tipos de ONT dependiendo a la necesidad o tipo de servicio que se brindará el cliente. Tenemos ONT sin antena Wi-Fi, que trae un puerto PON y un puerto Ethernet. Tenemos ONT con un puerto PON, 4 puertos Ethernet, 2 puertos de RJ45 y 2 antenas Wi-Fi. ONT con puerto PON, puertos Ethernet, antena Wi-Fi y puerto RF. Este es el que se utiliza para cuando damos televisión overline. Cuando es solo telefonía y internet. Este es televisión y internet. Y el último, que es más completo, que trae puerto PON, puertos Ethernet, puertos RF para televisión, puertos RJ45 para telefonía y antena Wi-Fi. Todo esto son costos distintos, diferentes marcas, y usted elige el que necesita siempre y cuando sepa cuál es el proyecto y servicio que va a brindar. Muchas gracias. Espero que esta parte es un poco confusa esta parte porque todo lo que es teoría de transmisión de equipos es complicado, pero es para que ustedes tengan como una base de saber cómo funciona lo básico de una VLT hacia una ONT. Bueno, muchas gracias.